días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 3 de marzo del 2024. Esta mañana en la que saludo a mi querido Javier Tejado. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mario, ¿cómo están? Buenos el auditorio, también a ti, Claudio, y a María. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en la mesa con ustedes y un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y está también con nosotros María Marván, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Maestra, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Buenos días a Javier, buenos días a Claudio. Qué gusto compartir la mesa y a todo el auditorio, por supuesto. Muchas gracias, maestra. Y bueno, arrancamos, Javier, ya empezaron las campañas. Yo destaco un primer elemento. Llevamos 3 días en que el protagonista no es López Obrador. ya eso ya se siente raro. No sé si va a durar eso del lunes al viernes siguiente. Pero por lo pronto el foco de la conversación ha estado puesta en las campañas, que creo que es de lo que debería pasar en los siguientes 80 y casi 90 días. Y te pregunto, ¿cómo está yendo el arranque? Empezamos, si quieres, con Claudia Sheinbaum. Este evento que yo creo que de fondo y de forma muy parecido al López Obradorismo. De forma por el discurso de los 100 elementos y de fondo por el contenido. Bueno, Claudia está repitiendo, manteniendo aquello que le ha servido a Morena, al presidente, y sobre todo también está, digamos, dejando ver su cercanía con el presidente. Básicamente para ellos la campaña es un referéndum de la labor que hizo el presidente, y el presidente pues está muy arriba en las encuestas. Entonces, ¿para qué? Es de estrategia segura para ellos, ¿para qué equivocarse? Creo que el evento sí se vio medio mal el acarreo que hubo, a diferencia del evento de hace 2 semanas de la sociedad civil, pero era de esperarse que así iba a suceder. Creo que también tuvo un errorcito, hay una distracción que en el discurso fue muy viralizado, cuando dice que seguirá la corrupción y le cambia. Pero en general creo que fue un buen evento para ella. Me gustó también el evento de Xóchitl Gálvez, que decidió un evento chico pero concurrido en Fresnillo, poniéndole foco al tema de la inseguridad, y eso va a hacer que muy rápidamente el gobierno y Claudia tengan que moverse al tema de la seguridad, que no han, Sí, que han sido que creo que ya empezó a ocurrir eso. Que han sido totalmente, digamos, ausentes del tema, se van a tener que mover el tema de la seguridad. Y también quisiera decir que en el tema de los millones de spots, son casi 22 millones de spots que vamos a ver en radio y televisión. Todos, los de todos los partidos, es lo que sigue de más los spots. Son muy malos, son repetitivos, no tienen, digamos, no te llaman a la polémica, al debate, a la atención. Como son gratis sus spots, se ve que no los utilizan adecuadamente. Y todos, creo que los menos malos son los de Claudia Sheinbaum, porque, digamos, mantiene su narrativa. Pero los de la oposición no te llaman al contraste, a la polarización, al debate, malísimos. Con la gravedad adicional, que los spots de Xóchitl Gálvez son iguales del PRI, PAN y PRD. Y como cada partido tiene sus spots, se van a estar repitiendo constantemente, incluso pegados unos a otros, el sorteo que hace el INE. Entonces creo que sí están bastante malos. También en la Ciudad de México los spots de Tahuada y de Brugada creo que les falta, pero en general ojalá los spots mejoren y ojalá, y si quieres hablamos un momento después, ojalá haya buenos debates, que va a haber 3 en el INE. De acuerdo, vamos a ver qué pasa con eso. Maestra, en su percepción del arranque de la campaña de Claudia Sheinbaum, alguien me decía, ¿por qué es importante que llenara el Zócalo? Yo decía, es que lo importante si no lo llena. Es decir, llenarlo ya se da como por descontado por la historia de la izquierda, desde Cárdenas, López Obrador, pero si no lo llena, entonces sí se convierte en un símbolo importante. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio las notas que salieron de ahí? Creo que ya decía Javier uno, por el lado del lapsus, de la frase, del dilema que plantea, y luego esta imagen rarísima con Clara Brugada, que parece que se jalonean o no, que creo que no se jaloneaban, ya viendo después todos los videos, pero que ya alimentó, digamos, las redes sobre todo. A ver, creo que es importante decir que medio llenó el Zócalo. Es decir, sí fue mucha gente al Zócalo, como bien dice Javier, muchos de ellos acarreados, no pudieron ni quisieron disimular el acarreo, la entrega de lonches, etcétera. Además, muchos de ellos estaban sentados. Claramente hay un lleno, mucho más lleno el 18 de febrero que el 1 de marzo. Más allá de eso, y hablando un poco de lo que habla Javier de los spots, creo que hay que darnos cuenta de los spots que no van a ir por radio y televisión. Es decir, tenemos otra vez una campaña a través de la spotización con spots muy malos,
que van a hartar a la gente, en donde el común denominador va a ser cambiarle en cuanto empiece el spot en el radio, en la televisión, pero una serie de spots que ya empiezan a aparecer a través de las redes sociales, Claro. que pueden ser más agresivos y pueden darse con mucha mayor libertad, porque difícilmente van a estar sujetos a las reglas del modelo de comunicación social. Creo que si algo hemos visto en este proceso electoral, que arrancó por lo menos desde mayo del año pasado, si no es que desde la elección del 21, es que las reglas electorales están completamente rebasadas y que quienes menos las cumplen son quienes las hicieron. De acuerdo, maestra. Claudio. Pues sí, a mí me parece que coincido tanto con María como con Javier en el análisis. El primer asunto, el arranque prearrancado. Si ya van a arrancar las campañas, pues habrá ciudadanas y ciudadanos que se preguntan, ¿que no habían arrancado? ¿Que no habían empezado hace 2 años? Pues ya llevamos un ratote hablando de estos temas. Y el periodo de intercampañas, lo que me parece que ilustra muy bien es, si así se va a vigilar la campaña, como se vigiló el periodo de intercampañas por parte de las autoridades electorales, híjole, pues va a haber una libertad. Bueno, es que en teoría para hacer lo que ahora quieran, sí ya, ¿no? ya hay dientes para este proceso, porque el otro que vimos no existía, ¿no? Exacto. Estaba en nuestra imaginación. Exactamente. Entonces, es una paradoja, porque al final lo que están viendo los votantes, las votantes, es, ahí ya están las campañas, ya están los candidatos, las candidatas, ahí están los decires, y aunque no se puede prometer nada en intercampañas, pues la verdad me parece que hay una autoridad electoral, particularmente el INE, pues que no está teniendo quizá la disciplina, la fortaleza para cumplirle el marco normativo electoral vigente. Y si todos nos saltamos ese marco normativo, empezando por el propio presidente, que parece su deporte favorito, y le gusta más la campaña que la gobernada, pues vamos a ver qué pasa en estos 90 días. Bueno, un poquito menos, ya llevamos 87 días, digamos, nos faltan. ¿No, Javier? Ahora, sí. Si pusiera yo, digamos, juntar lo que dijo María y Claudio, haciendo María, que dijo que las autoridades que hicieron esas reglas no las cumplen, y lo que dice el del presidente, interesante lo que pasó en el Tribunal Electoral este miércoles de la semana pasada, porque justamente la magistrada Janine Otalera propuso y se votaron 5 a favor, el cuadernillo de sanciones del presidente y de otros funcionarios. Para sancionar la elección al final. Para calificar la elección. Para calificarla. Y en un giro inesperado, a pesar de que había una votación de 5 magistrados a favor, a todos, la presidenta del tribunal cambió y diluyó el tema a un cuaderno no vinculatorio para cualquier funcionario público. Algo testimonial. Entonces, algo testimonial. Cuando es el presidente el que está, digamos, mandando todas estas señales del uso de medios públicos que le reportan de manera indebida, de su intervención en las campañas, no en esta. En todas las estatales tiene más de 35 sanciones el presidente. ¿Cómo quien califica la elección? Y particularmente la presidenta del Tribunal Electoral fue la que diluye ese elemento. Por eso, si el INE está dividido, y creo que le falta al INE algún tipo de ajuste, pero la verdad sí preocupante lo que pasa en el Tribunal Electoral. Eso es importante. Y ahora, maestra, regresando un poquito a este asunto de las estrategias de cada actor, creo que está claro la propuesta de Claudia Sheinbaum en el sentido de la continuidad, el segundo piso de la transformación, como le ha nombrado. Pero yo quisiera su opinión sobre la estrategia de la campaña de Xóchitl Gálvez en el sentido de poner la seguridad en el foco. Yo creo que no estaba necesariamente en su guión. Creo que por eso es el cambio de Guanajuato a Fresnillo, Zacatecas como primer evento, y que creo que tiene que ver con una especie de toma de conciencia de que tanto por las notas cotidianas de violencia en el país, como por el tema de las notas que se ha publicado en prensa extranjera sobre el tema de seguridad y esas presuntas investigaciones de la DEA que el propio gobierno de Estados Unidos después ha desestimado. Pero ¿usted ve el tema de la seguridad como uno de los ejes de los próximos 87 días? Creo que en ese sentido se adelantó Xóchitl y lo hizo bien, y está, como dice Javier, provocando respuestas. La inseguridad, la violencia, el narcotráfico y todas las demás acciones derivadas del crimen organizado, donde ha venido creciendo de manera importante el cobro de piso en prácticamente todos los estados de la República, ciertamente en ciertas poblaciones específicas, pero en cualquier actividad, la venta de pollo, el tener un restaurante, etcétera. Creo que es una de las preocupaciones fundamentales y donde necesitamos estrategias. Creo que también ahí valdría la pena ser muy realistas.
ningún candidato a la presidencia, las dos candidatas, el candidato, ningún partido político, ninguna coalición, nos puede ofrecer algo creíble que en 6 años acabe de dar resultados. Lo que podríamos esperar es cambiar el curso de las cosas, y hay 2 elementos fundamentales que está metiendo Xóchitl a la campaña que me parecen muy importantes. El primero es: la ley es la ley y no va a haber impunidad. Ciertamente se le criticó mucho por prometer una cárcel de alta seguridad. Rápidamente la respuesta fue: una cárcel de alta seguridad equivale a Bukele. Me parece que el salto lógico que ahí se da es insostenible. Tendrá que explicarnos a qué se refiere por una cárcel de alta seguridad y si lo que falta es otra cárcel, cuando en realidad, creo yo, lo que falta es mucho mejores policías, capacidad de investigación y romper el ciclo de la impunidad. Pero ciertamente está obligando a Sheinbaum a meterse al discurso de lo que no solo mejoró, sino empeoró en este sexenio sobre la delincuencia y el crimen organizado. Claudio. Sí, yo creo que al final, Javier, María, Mario, pues esto refleja, los memes reflejan muy bien esta conversación de lo que estamos diciendo, en su forma y en su fondo, los 2 eventos, el de la candidata oficial y de la candidata opositora. Fíjense cómo no estamos hablando del tercer candidato, lo cual vamos a tener que tener un reto ahí de pertinencia. Pero básicamente lo que refuerza la candidata oficial en paradójico es tener un evento de campaña que parece más, nos recuerda más a los eventos oficialistas priistas que a los eventos de arranque de campaña de un López Obrador opositor. Y por la otra parte, digamos, el enfoque en seguridad de la candidata Xóchitl Gálvez lo hace arropada desde una comunidad azotada por la inseguridad como Fresnillo, Zacatecas, gobernada por los Monreal, digamos, claramente morenista. Me parece que ahí lo que hay es la paradoja de de qué vamos a hablar. Yo creo que muchas familias o muchas localidades en México se deben sentir identificadas con estar golpeadas por el narco, por la delincuencia, como Fresnillo. Que el gran reto es si eso se puede traducir en un impacto electoral, porque una cosa es ganar los medios, las redes, y otra cosa es la intención de voto, que eso todavía no tenemos elementos para saber. Llevamos 3 días, si hay algún efecto ahí. Por último, Javier, nada más, el tema de Álvarez Maínez, que yo creo que el enorme reto de él es que no se convierta en una elección plebiscitaria desde ya. ¿Quién? Los memes Es donde malo, le ponen el es videojuego malo. desconectado son ¿Cómo una lo joya. ves? No, a ver, yo creo que MC trae crisis en crisis. Yo creo que no era el candidato que esperaban. Creo que no han logrado posicionarse. Creo que los escándalos que siguen saliendo en Nuevo León, desde que ahora van a arrestar a los que tomaron la toma del Congreso de Nuevo León, hasta que no pueden ni siquiera inspeccionar la planta de CFE allá en Monterrey. O sea, yo creo que MC, a ver cómo logra instalarse en el debate, no la tiene fácil. Yo nada más cerrando lo que dijo María, con el tema de cárceles, políticas muy duras en seguridad, Bukele se religió. Sí, con ganó 80 y tantos con 82%, y ganó también con ese mismo discurso, ganó Milei en Argentina y el presidente de Ecuador. Una cosa es que en el Círculo Rojo se critique sobre la cárcel de seguridad y fue tibia Xóchitl Gálvez, pero yo sí creo que la verdad la gente espera un discurso muy fuerte, y en el Círculo Verde ese tema de yo sí voy por los delincuentes, yo creo que va a jalar durísimo. Una cosa es el Círculo Rojo, que sí tuvo su friega, pero otra cosa es el Círculo Verde. Y que además es chiquitito el Círculo Rojo frente al Círculo Verde en términos de votación. Sí, pero es un tema importante. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Que se repita pronto, maestra. Por favor. En cuanto me inviten. Gracias, la maestra María Narván. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos porque hablando de democracia, salió un estudio muy interesante de que en el mundo pues, no anda en su mejor momento y particularmente en México. Va a ver de qué se trata, lo platicamos regresando. Y nos vamos con mi querido Mauricio Mechulán. Querido Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Mario? Qué Oye, gusto. qué semana para variar en temas con imágenes durísimas. Muchos temas. Hoy vamos a actualizar un poquito el tema de Medio Oriente, específicamente lo que sucede en Gaza, lo que sucedió en Gaza concretamente respecto a la ayuda humanitaria, la muerte de más de 100 personas en Gaza como producto de un incidente relacionado con esta ayuda humanitaria
que tiene pues estas distintas versiones. ¿Qué sabemos que pasó? Lo que sabemos, a ver, tenemos la versión inicial del ejército israelí y luego la versión modificada, ya al día de hoy la tuvieron que modificar ante la presión internacional que se ha venido acumulando, porque en materia de comunicación lo que sucede es que Estados Unidos sale a decir que no pueden verificar la información aportada por el ejército israelí. Y esto cuestiona por parte del principal aliado de Israel la versión inicial. Y los obliga a rectificar. Los obliga a rectificar. Entonces, de acuerdo con la versión del ejército israelí actualizada, lo que ocurre es una estampida alrededor de ayuda humanitaria que estaba llegando y que se concentra la gente y que la mayor parte de estas más de 100 personas mueren debido a esta estampida, pero que paralelamente una porción de ese grupo de personas se estaban acercando peligrosamente hacia soldados israelíes y los soldados israelíes se pusieron a disparar. Inicialmente el ejército israelí dijo que dispararon solamente en contra de las piernas de las personas, pero luego el Ministerio de Salud, que lleva Hamas y que lleva, digamos, el control de los hospitales en la zona, indica que, de hecho, cientos de personas tenían heridas en distintas partes del cuerpo, lo que refleja muy probablemente que muchos de estos soldados, ante el temor de lo que vieron como la estampida, se pusieron a disparar y esto ocasiona que otro número importante de personas hayan muerto, además de quienes posiblemente sí mueren a partir de esta estampida. Ahora, más allá del evento, que obviamente va a tener una investigación especial, sin duda, o sea, desde ya te lo digo, a lo largo de los próximos meses, años, cuando esto termine, este evento va a tener una investigación especial y las personas que hayan incurrido en distintas violaciones tendrán que pagar las consecuencias correspondientes. Y esta investigación, quiero que sepas que incluso procede de Israel. Israel está investigando la conducta de su propio ejército. Que le disparen a personas que estaban por comida, pues es brutal, ¿no? Es brutal. Hay que entender, digo, las condiciones hay que ver. Pero más que nada aquí yo creo que el tema central está en este análisis. Israel ha tomado porciones de la Franja de Gaza a partir de su intervención terrestre, en donde Hamas ya no está en control de esos sitios. Pero el ejército israelí tampoco está en control. Entonces, tú combinas la falta de autoridad con condiciones humanitarias desesperadas, como por ejemplo el hambre, y este tipo de eventos se repiten y se van a repetir continuamente. Ya vimos bastantes saqueos. Hay agencias de Naciones Unidas y agencias internacionales que han decidido ya suspender su envío de ayudas porque no hay condiciones de orden y de seguridad para su gente para poder llevar a cabo la entrega de estos elementos de ayuda. Y esto entonces te lleva a un siguiente elemento. No parece haber un plan. Estas son las críticas mayores que se están haciendo a Israel por parte de Washington, por parte de su mayor aliado, insisto. No parece haber un plan definido en cuanto a cómo gobernar estas partes que vas conquistando, porque la meta central de Israel ha sido esencialmente militar. Y desde la lógica militar, lo esencial es eliminar las capacidades militares y políticas de Hamas. Correcto, pero entonces, ¿qué sucede con el gobierno de esos sitios que vas conquistando? Y esta es la parte en donde Israel ha mostrado huecos y concretamente el gobierno de Netanyahu y la coalición de Netanyahu, que no parece dar una luz clara en términos de qué va a suceder con el gobierno de Gaza. Esto está siendo discutido, pero no hay todavía una definición clara. Y mientras eso ocurre, la guerra se está prolongando porque también desde la perspectiva militar, Israel está consiguiendo solo parcialmente sus objetivos. ¿Qué no está consiguiendo? No, el liderazgo de Hamas sigue oculto, sigue vivo, el liderazgo mayor, y de acuerdo con reportes de inteligencia estadounidense, Israel ha sido capaz de eliminar una tercera parte, quizá un poco más, si tú quieres. ¿Tercera parte? Una tercera Después parte de todo lo que ha pasado. Una tercera parte, dice la inteligencia estadounidense. Entonces, sí es un éxito militar, pero es parcial, sumado a todos estos otros factores y sumado al hecho de que esto genera una presión. Fíjate, un reporte del Wall Street Journal de la semana indica que el líder de Hamas en Gaza
se comunica con el liderazgo de Hamás en Doha, en Qatar, y les dice, tranquilos, tenemos a los israelíes exactamente donde queremos tenerlos, porque la presión internacional se está acumulando, Israel va a tener que terminar con esta guerra eventualmente y nosotros vamos a sobrevivir. Si ellos sobreviven... Sí, desde el punto de vista militar, fue un fracaso. Sí, porque además también hay que considerar que ese mismo liderazgo ha dicho, quiero que sepan que lo del 7 de octubre fue la primera ocasión. Vamos a repetirlo y repetirlo y repetirlo tantas veces como sea necesario para destruir Israel. Entonces, Israel, desde su punto de vista, y sobre todo considerando la alianza que estas organizaciones tienen con Irán, con Hezbollah, etcétera, desde el punto de vista militar, jamás no puede seguir gobernando ni una parte ni toda la Franja de Gaza y tiene que eliminar a Hamás. Pero por otro lado, bajo las condiciones actuales, bajo la situación de una franja densamente poblada, una crisis humanitaria que ahora ya no solamente rebasa a los 30,000 muertos que se reportan, sino que estamos hablando de una crisis de hambre, una crisis de malnutrición, una crisis de enfermedad. Cuando sumas todas estas condiciones, parece poco viable que Israel pueda conseguir los objetivos. Y esto lo que ocasiona es que jamás se siente fuerte. Entonces hay procesos de negociación en curso, pero jamás está demandando cosas que Israel no está dispuesto a aceptar. Que todavía puede poner en la mesa. Fíjate el mensaje, tenemos a los israelíes exactamente donde queremos tenerlos. Jamás se siente fuerte y esto también te demuestra que desde la perspectiva incluso militar, Israel no ha conseguido los objetivos que buscaba. Oye, pues qué lectura que nos acabas de dar, porque uno sin saber estas partes, lo que ve es que militarmente han arrasado, que el territorio ha sido muy golpeado, que hay miles de muertos, pero es que hay que desde entender, el punto de vista estratégico... Pues es que desde el punto de vista estratégico jamás construye una red subterránea de hasta 8 plantas de túneles, 700, 800 kilómetros de túneles, y entonces lo que tú veas en la superficie no refleja lo que está ocurriendo subterráneamente. Bueno, pues así está el panorama, por eso es importante siempre hacer estos cortes con Mauricio de cómo están las cosas. Vamos a ver si estas pláticas caminan en estos días y el próximo domingo tenemos algo que contarles distinto. Ojalá. Hay 5 procesos de negociación en curso. También señalar eso. Hay que ver si alguno de estos prospera. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en la Agenda Pública. Y ya estamos listos para irnos con el doctor Mauricio Merino. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Mario, Marta. Hola, Marta, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Y Mauricio, arrancamos contigo este domingo. Sí, señor, con mucho gusto. Oye, primero un abrazo a Giovanna Nieto, que colabora contigo, con nosotros, porque acaba de ser mamá. Entonces... Una gran felicitación para ella, para Cristian, para Matías. Felicidades, por supuesto. Sí. Bueno, oye, Mario, había yo prometido que a partir de esta semana íbamos a estar discutiendo, revisando las propuestas de los partidos y de las candidaturas principales, a la presidencia me refiero, pues en el marco de la campaña política que ya arrancó, ¿no? Y esta vez quiero arrancar, si ustedes me lo permiten, con una par de reflexiones. Mira, por un lado, están ya en la página del INE, del Instituto Nacional Electoral, se pueden ver las plataformas electorales que registraron formalmente los partidos políticos justamente para aspirar a los distintos cargos de elección popular. Ahí, en estas plataformas, ya llama la atención 3 cosas. Una, que en el caso de la coalición que encabeza Morena, con el PT y el Verde, pues Morena hace una plataforma electoral breve, digamos, y muy reiterativa de las propuestas que ha venido haciendo el señor presidente de la República, López Obrador, ¿no? Es una reiteración, digamos, más que una propuesta de algo nuevo, es una reiteración más ideológica y de lo que ya tenemos. Eso por lo que ve a Morena. Pero no es lo mismo pasa con el PT, pero no con el Verde. Son plataformas que luego habrá que ver cómo se concilian. Pero voy rápido. En el caso de la coalición
Fuerza y Corazón por México, como ahora se ha denominado, es todavía más llamativa la diferencia entre los partidos, Mario Marta. La plataforma del PRI es la única que tiene las notas específicas sobre lo que acuerda la coalición, pero no trae eso mismo el PAN y no trae eso mismo el PRD. ¿Te fijas? Por otro lado, son plataformas diferentes. Se supone que quieren un gobierno de coalición y deberían tener pues una plataforma común, ¿no es cierto? O por lo menos cercana. Pues no la tienen, Mario Marta. Son plataformas distintas, claramente diferenciadas entre ellas, salvo esa entrada que trae la plataforma del PRI. Y luego, en el caso de Movimiento Ciudadano, es una plataforma que se vino haciendo durante más de 2 años, que tiene un contenido, a mi juicio, la verdad, el mejor elaborado, que habla de una versión franca, directa, claramente socialdemócrata del país, con una larga introducción, un diagnóstico, en fin, y que recupera 2 años de trabajo que dicen se hizo. En algunos de ellos me consta que sí se hizo, yo mismo participé, la verdad, y entonces, pues es una plataforma muy completa. Punto y aparte. Cuando veo lo que están haciendo sus candidatas y su candidato a la presidencia, me brinca que Claudia Sheinbaum, ya vimos, presenta 100 propuestas, que las discutiremos en otro momento. Hay otra vez una reiteración de buena parte de los proyectos defendidos por el presidente López Obrador, y hay algunas novedades en esas 100 propuestas. Subrayo, esas novedades no necesariamente se corresponden, de hecho, no se corresponden con la plataforma de la coalición que la respalda. Es otra cosa. Sí. Por lo menos es algo redactado de una manera diferente. Entonces, uno se pregunta a qué debe atenerse, si a la plataforma legalmente registrada en el INE o a lo que escucha de la candidata. Hay cosas nuevas, hay un compromiso con el medio ambiente, con la transición energética de Claudia Sheinbaum, que yo aplaudo mucho. Hay un compromiso, por cierto, con la agenda de esta revolución de las mujeres, que también aplaudo mucho. Y hay, por cierto, un compromiso con la política de cuidado. Son novedades distintas, cosas distintas de las que ha venido proponiendo hasta ahora el presidente. Todo lo demás es, en efecto, una reproducción, por así decir, de los proyectos, de las iniciativas que ha traído López Obrador, incluyendo el control del INE, del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, la elección de consejeras, magistrados, toda esta historia que ya se ha discutido largamente, la recupera también la doctora Sheinbaum. En el caso de Xóchitl Gálvez, es también interesante que presenta una larga lista de 226 puntos, Mario Marta, que una vez más son muy interesantes, algunos de ellos. Hay un fuerte énfasis en la seguridad, hay un fuerte énfasis en la creación de empleos, en la promoción empresarial, hay un fuerte énfasis en el desarrollo urbano, que son realmente dignos de revisarse con mucho cuidado. Ya lo haremos en otro momento, querido Mario, pero reitero, lo que está proponiendo Xóchitl Gálvez no es lo mismo que lo que está proponiendo su coalición partidaria. Y en el caso de MC, termino ya con esto, pues tenemos una plataforma, la verdad, insisto, muy bien lograda, socialdemócrata, claramente con una ideología que, por cierto, Patricia Mercado, antes de dejar la coordinación de la campaña, la parte política de la campaña programática de Jorge Álvarez Maínez, dejó la nota, ¿no? Dijo, aquí está ya escrito en la plataforma lo que hay que hacer. Bueno, Álvarez Maínez propone cosas francamente ajenas hasta ahora a lo que dice esa plataforma, ¿no? Yo no acabo de entender, la verdad, cómo se concilia la plataforma socialdemócrata muy cuidada con el fosfo, para decirlo rápido. Sí, claro. Y con los tenis y las canciones y todas estas cosas. No me sorprende que Patricia Mercado haya dicho, pues yo ahí no quepo. Así no juego. Pues muy interesante. Así están todos los partidos, Mario. Hay que ver si nos vamos por las plataformas, lo dudo, porque nadie las lee y por lo visto tampoco los partidos. Ni las candidaturas, o nos vamos por las propuestas de ellas y él
Yo haré lo segundo, Muy bien. francamente, porque Pues si sí. no se va a volver una elección esquizofrénica. Dicho de paso, ahora ya estamos en campaña, pero llevamos en campaña 2 años. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entonces, pues me concentraré en las propuestas de candidatas y candidatos. Que ellos- No sé si en el tercer caso, pues a ver qué rescato, Muy porque bien. yo no vendo tenis. Bueno, vamos a ver qué viene. Y vamos contigo, Marta, y esto que está pasando en otras partes del mundo, hablando de contenidos, porque si hay contenidos y si hay diferencias, si hay visiones, a ver, platícanos. Sí, ya hay una política sexual y hay un giro que se está, digamos, dando en contra del género, de la perspectiva de género, de la ideología de género. El pasado 27 de febrero, el vocero del presidente Milei en Argentina declaró, por decisión del presidente Milei, se va a prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública nacional. Entonces, no solo es que no se va a utilizar la E o la X, ¿no? O la arroba, sino va a haber un borrón, digamos, de toda la política pública que se viene construyendo desde más o menos los años 90 en casi todas las sociedades que se han interesado en lo que aporta, digamos, epistemológicamente a armar una política pública con la visualización de que una cosa es el sexo biológico y otra es el género. Pero además, esta declaración de Milei también la hizo Bukele, ¿verdad? Justo ahora que ya el tribunal aceptó que sí es legítima su presidencia. Y tenemos que se viene haciendo desde mediados del siglo pasado, mediados de este siglo, en distintos países de América Latina, en donde los grupos conservadores de derecha, muy vinculados a las iglesias católicas y evangélicas, han lanzado una campaña que quienes hacemos estudios de género la vemos como muy absurda, porque no puedes luchar en contra del conocimiento. Y sin embargo, han tomado el término género, como dijo Bolsonaro, como una cosa del diablo, ¿no? Entonces te vas a encontrar, por ejemplo, que en Perú en el 2017 la Suprema Corte resolvió que era ilegal introducir la ideología de género en la currícula escolar, cosa que también hizo Orbán en Hungría y que DeSantis en Florida declaró que iba a ser si era el candidato de los republicanos, ¿no? En Chile, Antonio Kast, que quiere ser ahora el próximo presidente, ya hizo campaña en contra de la ideología de género. En Costa Rica, cuando el pastor evangélico Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta, lo hizo hablando de que había que luchar contra el género, ¿no? Ahora, bueno, el nuevo presidente, que es Rodrigo Chávez, ¿no?, se ha sumado a esa campaña. Entonces, a mí me parece que no entender que el conocimiento que expresa este concepto está siendo utilizado como un dispositivo político para asustar de una amenaza, ¿no? La amenaza de la ideología de género, y es realmente muy preocupante. Bueno, además yo que estoy en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, claro, de repente digo, no vaya a pasar lo que ya pasó en Suecia, que consideramos un país progresista, sí, que tomó la perspectiva de género hace mucho tiempo, y ahora hay todo un movimiento, ¿no?, en donde los académicos de género han sido troleados, en donde hay toda una estrategia para, digamos, denigrar, para facilitar, digamos, el avance de un discurso que ese sí es ideológico, ¿no?, en contra de un concepto que lo que viene es a aclarar ciertos fenómenos de las relaciones sociales y de cómo se construye la política. Entonces, a mí me va a interesar mucho seguir hablando de esto, porque además, digamos, esto no es algo que vaya a parar, esto es algo que en los países europeos se está manifestando cada vez más, y además, digamos, el grupo que va en la punta en esta discusión en España, por esta facilidad del lenguaje, ¿no?, sí, está trayendo a México muchas de sus consignas. Esta consigna de
con mis hijos no te metas, por Sí. ejemplo, ¿no? Que el Frente Nacional por la Familia ha retomado, y que hace 2 años, cuando fue el Congreso Mundial de las Familias aquí en México, pues vino Ignacio Arzuaga y Ya. vinieron las personas de Vox, ¿no? Entonces, es una problemática que realmente sí me preocupa y que me parece que hay que destacar. Claro, claro, y qué bueno que la pones como siempre en la mesa. Gracias, Marta. Nos vemos. Gracias, Chao, Mauricio. Bye. Gracias. Oye, Marta, nada más un último Dime. comentario. Es que es Sí. muy interesante distinguir ideología, que es una palabra muy manoseada, lo dices muy bien. Claro. Galileo Galilei fue quemado por esta Pues sí. misma distinción. Sí, sí, sí. La ideología está del otro lado, el conocimiento merece respeto. Pues sí. Muy bien, Marta, Claro. te dejamos ir porque vas corriendo ahorita a presentar tu libro, ¿no? Sí, a minería. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Nos Marta. vemos. Gracias, Mauricio. Adiós. Nosotros Adiós. vamos a una pausa y regresamos con Ricardo Becerra aquí en la Agenda. Ya estamos de regreso y ya está con nosotros Ricardo Becerra. Él es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Ricardo. Hoy es que esta semana salió un nuevo reporte de un centro en Estados Unidos, que es el Pew Research Center, que pues se suma a la serie de reportes que hemos visto en los últimos tiempos, que tú has advertido, sobre la pérdida del apoyo a la democracia en buena parte del mundo, una especie de desencanto democrático que se expresa, por ejemplo, en apoyo cada vez menor a los partidos políticos tradicionales, a las elecciones como la forma de resolver la disputa por el poder. ¿Qué es lo que estamos viendo, digamos, en general en el mundo? Obviamente hay variantes, ahorita vamos a ver el caso mexicano, pero en general, ¿qué es lo que está detectando este conjunto de estudios? Pues lo dices bien, Mario. Tanto el Pew Research como la unidad de inteligencia de The Economist, igual que VDEM, que Latinobarómetro mismo, lo que captan es que en todas las regiones, en muchas regiones del mundo, es más, en el mundo entero, se verifica un desencanto y una inseguridad muy grande de parte de sectores cada vez más amplios de la ciudadanía, de la sociedad, con el tipo de instituciones y con el tipo de prácticas que pues han gobernado a sus países, ¿no? La raíz de este enorme descontento, de este enorme malestar, es incierta, no hay una explicación clara, ¿no? Unívoca, pero hay 3 vertientes que los estudios, que los diferentes estudios captan con mucha claridad. La primera es la gran inseguridad económica. Eso es un tema permanente de todo el siglo XXI. La gente no llega a la quincena y el mundo del trabajo, los empleos, no son los que se querrían para mejorar las condiciones de vida de amplias capas de la población. La segunda, y esta es quizás la más latente en América Latina, pero no solo, es la inseguridad propia, es decir, la inseguridad vital, el problema pues, de la criminalidad, el problema de la violencia ejercida por distintos grupos, muy marcadamente en México por el narcotráfico, ¿no? Y la tercera vertiente es una sintomatología muy arraigada de considerar que todo lo que pasa en la esfera pública se debe a, digamos, tiene motivaciones corruptas, ¿no? Entonces, esas son las 3 grandes explicaciones constantes en estos estudios. Primero, la inseguridad económica. Segundo, la violencia, la criminalidad. Y tercero, la percepción de corrupción. Claro, y el problema es que frente a esto, Ricardo, yo agregaría como un fenómeno que algunos autores han destacado, que es las elecciones generan expectativas muy altas, las promesas se desbordan en los tiempos electorales que luego no se pueden cumplir porque la realidad pues, es más difícil que resolver que lo que parece en los discursos de campaña, y vienen estos procesos de desencanto y la búsqueda de alternativas. Y aquí la parte preocupante, Ricardo, y me gustaría que nos profundice un poquito más en esto, es que la idea de una forma de gobierno que no sea necesariamente democrática, que no respete derechos humanos, que no tenga contrapesos, que no acote al poder ejecutivo, parece que se vuelve muy atractiva, como si el problema de la falta de resultados en lo que acabas de decir, en la economía, en la seguridad
o en la vida cotidiana de la gente tuviera que ver con los controles democráticos y que el poner una figura fuerte con eso se resuelve. Sí, mira, cada vez hay un consenso más grande en los estudiosos de la política en el mundo de que lo que realmente está pasando en el siglo XXI es algo que podríamos denominar la decepción continua. Uh-huh. Es decir, transitamos a la democracia, tenemos una democracia viva, le dimos oportunidad al partido A y falló, le dimos la oportunidad al partido B y falló, le das la oportunidad al partido C y vuelve a fallar. Es decir, nuestras sociedades, los electorados, las ciudadanías han vivido una decepción continua con las promesas democráticas, con el sistema democrático, con los partidos tradicionales, y esto, digamos, ha hartado y ha cancelado ya cualquier expectativa positiva con este orden. Y entonces surge lo que también algunos llaman la demanda por populismo, ¿no? Es decir, la demanda por líderes fuertes, que no les importe la ley, que no se dejen estorbar por los poderes judiciales, por los organismos autónomos, y que, eso sí, vengan a resolver algunos de los problemas. El asunto acá, como tú bien sabes, Mario, es que estos curanderos tampoco resuelven los problemas que no pudieron resolver de otro modo las democracias tradicionales. ¿Qué estás viendo para México, más allá de lo electoral? Que lo electoral tendrá un cauce, digamos, en las urnas y veremos, pero particularmente, ¿qué síntomas ves de esto en nuestro país? Bueno, yo creo que está muy clara la decepción. Se votó por el PAN en el año 2000, muy cerradamente repitió en el 2006, regresó el PRI y ahora pues tenemos al presidente López Obrador y a Morena, que tiene una expectativa él todavía alta, pero pues a las claras no ha resuelto los problemas fundamentales, mucho menos el problema de la inseguridad pública, pero vamos, tampoco ha sabido resolver problemas extraordinariamente graves como la gestión de la pandemia en el país y nuestros 807,000 muertos en exceso, ¿no? Yo creo que la pulsión por cambiar el gobierno va a ser una de las más importantes que va a estar presente en los siguientes días, en los siguientes meses de campaña, Mario. Si algo ha estado presente en la fenomenología de las elecciones en México desde al menos hace 10 años, es que los electores optan por el cambio, es decir, optan por la alternancia. Se ha dicho varias veces, ¿no?, que el 80% más o menos de las elecciones locales y federales que hemos tenido en los poderes gubernamentales, ¿no?, en los poderes ejecutivos, el 80% se vota en contra del partido del gobierno. Ya. Es decir, se vota por un cambio. Y esto creo que vamos a empezar a verlo con más claridad en estas elecciones. Bueno, vamos a ver cómo se da, cómo se ve a los partidos, el desgaste que puedan tener los que hoy son gobierno de los diferentes partidos políticos. Por lo pronto, ahí está el fenómeno y te agradezco, Ricardo, que nos ayudes a ponerlo aquí en la mesa. Hombre, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes a todos. Gracias, es Ricardo Becerra. Como siempre, interesante escuchar su punto de vista. Nosotros nos vamos, tan a gusto que estamos, pero nos vamos. Se queda usted con toda la programación de Foro. Ya sabe que le esperamos la próxima semana aquí en punto de las 11 de la mañana con el equipo que usted ya conoce de la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana.